Buenas noches amigos, es un gusto traerles estas tres historias sobre taxistas y los peligros que conlleva el trabajar de noche. Y a veces es mejor hacerle caso a tu instinto de supervivencia o a tu ángel guardián ante las difíciles situaciones que les contaré. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. Mi nombre es César y llevo más de 3 años trabajando como conductor de Uber en Guadalajara. He recorrido la ciudad de noche incontables veces, y aunque siempre hay historias sobre experiencias paranormales, yo nunca había vivido nada parecido, hasta aquella madrugada. Esa noche cambió por completo mi perspectiva y me hizo dudar de todo lo que creía saber de este mundo. Era una noche aparentemente normal, pasada la 1 de la mañana. Acababa de terminar un viaje por la colonia Providencia, una zona tranquila, con avenidas amplias y bien iluminadas. Pensaba en irme a casa, pero decidí hacer un par de viajes más. Revisé en la aplicación y recibí una solicitud cerca del puente Matute Remus, una estructura icónica en Guadalajara que cruza la avenida López Mateos. Aunque el área suele estar bastante transitada durante el día, a esas horas de la noche estaba desierta. Al llegar al punto de recogida, vi a una mujer de pie bajo la farola, justo al lado del puente. Lo que llamó mi atención no fue tanto su presencia a esas horas, sino la postura. Estaba completamente erguida, inmóvil, con las manos colgando a los lados. Llevaba un vestido blanco largo y un cabello negro que caía sobre su rostro, cubriéndolo parcialmente. El aire frío de la madrugada movía ligeramente su cabello, pero ella no reaccionaba, como si no sintiera el frío ni el viento. Me estacioné y bajé la ventana. «Buenas noches, ¿eres tú quien solicitó el Uber?», le pregunté. La mujer asintió lentamente, sin decir una palabra. Algo en su manera de moverse me incomodó. Parecía frágil, casi etérea, pero a la vez había algo intensamente perturbador en su quietud. Sin embargo, le abrí la puerta del asiento trasero y ella subió al coche con movimientos pausados, como si le costara trabajo. Miré la dirección en la aplicación. Era en el centro de Guadalajara, cerca de la catedral. El trayecto no debería tomar más de 20 minutos. Arranqué el coche, pero algo en el ambiente se sentía diferente. La ciudad, que por lo general mantiene una vida nocturna vibrante, parecía estar desierta. No vi otros autos ni personas caminando por las calles. Había un silencio que se sentía pesado, casi opresivo. Conforme avanzamos, intenté romper el silencio incómodo. «¿Vienes de alguna fiesta o algo así?». No recibí respuesta. Revisé por el espejo retrovisor, pero la mujer seguía sentada inmóvil, mirando hacia adelante. Su rostro estaba parcialmente oculto por su cabello, pero podía notar que no pestañeaba. Su expresión era completamente neutra, casi vacía, lo cual me hizo sentir un escalofrío recorrer por la espalda. Decidí no insistir, pensando que tal vez no quería hablar. Avanzamos por la avenida López Mateos y, conforme nos acercamos al centro, la niebla comenzó a espesarse, algo común en las madrugadas frías de Guadalajara, pero esa niebla en particular tenía algo raro. Era densa, casi antinatural, y parecía envolver el coche entre la oscuridad. Mis faros apenas lograban atravesarla y tuve que reducir la velocidad para no perder visibilidad. Fue entonces cuando noté algo en el retrovisor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero lo vi claramente. La figura de la mujer del asiento trasero comenzó a moverse de una manera extraña. No era un movimiento fluido, era como si sus músculos se contrajeran y estiraran en ángulos imposibles. Sus brazos, que hasta ese momento habían estado inmóviles, comenzaron a levantarse lentamente, pero de una forma grotesca, como si algo la forzara a moverse. «¿Estás bien?», le pregunté, intentando mantener la calma. Ella no respondió, solo seguía mirando hacia adelante, pero sus movimientos se volvieron más inquietantes. Giró la cabeza, pero no hacia mí, sino a la ventana, y fue entonces cuando escuché un murmullo,
Al principio pensé que venía de la calle, pero luego me di cuenta que venía de ella. Vienen. Susurró, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. Ya están aquí. Sentí que un frío inexplicable se apoderaba del coche. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. Intenté controlar mi respiración, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Quería preguntar qué quería decir, pero las palabras no salían de mi boca. De repente, algo apareció en el camino, justo enfrente de nosotros. Un grupo de figuras oscuras, casi humanas, cruzaban lentamente la carretera. Frené de golpe y el coche se detuvo a escasos metros de ellas. La niebla los envolvía y no podía ver claramente sus rostros, pero sus cuerpos se movían de una manera extraña, como si flotaran en lugar de caminar. No les mires, Dijo la mujer, ahora con una voz más fuerte, pero cargada de una sensación de peligro inminente. Obedecí instintivamente, bajé la mirada, pero mi curiosidad era más fuerte. Levanté los ojos por el retrovisor y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las figuras se acercaban al coche y sus rostros no eran humanos. Sus ojos eran oscuros, huecos, y sus bocas estaban abiertas en muecas de dolor, como si estuvieran gritando, pero no emitían ningún sonido. La mujer del asiento trasero comenzó a reír suavemente, pero no era una risa alegre, era una risa macabra, cargado de algo más oscuro. Volví a mirar hacia el frente y las figuras ya no estaban. La carretera estaba vacía, pero la niebla seguía cubriéndolo todo. Sigue conduciendo. Ordenó la mujer, con una voz que no admitía objeción. Aceleré el coche, mis manos temblaban y el sudor recorría mi frente. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante. La risa de la mujer se detuvo abruptamente y el silencio que siguió fue aún más inquietante. Finalmente llegamos al centro de Guadalajara. La niebla comenzó a disiparse y las luces de la ciudad volvieron a aparecer. Me detuve frente a la dirección que la aplicación había indicado. La mujer no se movió al principio, solo permaneció sentada, mirando fijamente por la ventana. «Es aquí», dije, intentando sonar lo más calmado posible. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta, la mujer habló por última vez. Gracias por el viaje, pero ellos vendrán por ti también. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. La mujer abrió la puerta y salió del coche. No me atreví a mirarla directamente, pero cuando se alejó, pude notar que no se dirigía hacia ninguna casa. Caminaba hacia la oscuridad, a un pequeño callejón que parecía perderse entre las sombras. No esperé a ver qué sucedía. Aceleré y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba en caos. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Qué eran esas cosas que vi en la carretera? ¿Y por qué la mujer dijo que vendrían por mí? Desde entonces, he evitado viajes en esa zona, especialmente cerca del puente Matute-Remus. Pero, cada noche, cuando estoy solo en mi coche, siento que alguien me observa desde las sombras. Y algunas veces, cuando miro por el retrovisor, juro que veo esas figuras oscuras moviéndose en la distancia, acercándose cada vez más. Debido a eso, llevé a bendecir mi auto y llevo conmigo siempre una virgencita que me acompaña en mis viajes. Soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de 10 años. A estas alturas he visto de todo. He llevado a personas borrachas, a otros que parecen demasiado nerviosos y a algunos que prefieren no decir ni una palabra en todo el trayecto. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió una madrugada en la colonia Doctores. Esa noche en el tráfico estaba tranquilo, lo cual es raro en la capital. Eran cerca de las 12:30 cuando me encontré en la esquina de Dr. Bertis y Dr. Andrade, una zona de mala fama pero en constante movimiento. Esa noche casi no había nadie en la calle. El viento soplaba de manera suave pero fría. La neblina empezaba a caer, una de esas neblinas densas que envuelven la ciudad.
dejando una sensación de incomodidad. Recuerdo que estaba cansado, pero aún me faltaban un par de horas antes de terminar mi turno. Me estacioné en la acera, esperando algún servicio más por la aplicación, cuando de repente vi un hombre que me hacía señas desde la banqueta. Estaba justo enfrente de una tienda cerrada, a media cuadra. A pesar de la distancia y la neblina, podía notar su figura. Llevaba una gabardina larga, oscura, y un sombrero de ala ancha que cubría la mayor parte de su rostro. Sus pasos eran lentos, como si no tuviese prisa alguna. Buenas noches. Dijo con una voz grave al subir al asiento trasero. ¿Puede llevarme al Panteón Dolores, por favor? ¿Al Panteón? Bueno, no era un destino tan inusual. Algunas personas visitan las tumbas de sus seres queridos a horas poco comunes, o tienen trabajos relacionados con ese lugar. Aunque me sorprendió un poco la solicitud, no le di demasiada importancia. Ingresé el destino en la aplicación, encendí el motor y nos pusimos en marcha. El hombre no hablaba, parecía más interesado en observar la ciudad a través de la ventana. Sus ojos apenas eran visibles desde mi retrovisor, pero había algo en ellos que me resultaba inquietante. Su piel era extremadamente pálida, casi grisácea, y sus labios finos y apretados. Conducía por la avenida Chapultepec, una de las arterias principales de la ciudad, pero aquella noche parecía más vacía de lo habitual. Pocos coches pasaban, y las luces de la calle parecían más opacas, como si algo estuviera absorbiendo la energía del ambiente. Cuando llegamos a la glorieta de Insurgentes, la neblina se hizo más espesa. No podía ver más allá de unos metros delante de mí. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se volviera denso y pesado, casi irrespirable. El pasajero seguía sin moverse, sin decir una palabra, pero su mirada seguía en el espejo retrovisor, observándome con esos ojos que no parecían humanos. Intenté romper el silencio. «Hace frío esta noche, ¿no cree?». No obtuve respuesta. El hombre siguió mirándome con su rostro impasible, casi congelado en el tiempo. Decidí no insistir más y me concentré en conducir, aunque no podía dejar de sentir su presencia detrás de mí, cada vez más inquietante. Al llegar a la avenida Revolución, justo antes de girar hacia el Panteón, el hombre habló por primera vez desde que se subió. «Baje la velocidad», dijo en un tono que me heló la sangre. Obedecí automáticamente, sin siquiera pensarlo. Reduje la marcha hasta que el coche se deslizó completamente por la avenida. Al girar hacia la entrada del Panteón, el ambiente se volvió más denso aún. Parecía como si la ciudad desapareciera a nuestro alrededor, quedando solo la oscuridad y la neblina. «Aquí», dijo finalmente el hombre. Me detuve en seco. Estaba a unos metros de la entrada principal del Panteón Dolores, pero algo no estaba bien. No pude identificar qué, pero sentía que algo horrible estaba por suceder. Giré la cabeza para verlo por el retrovisor, pero ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. Me quedé paralizado durante unos segundos. Sentía como si el tiempo hubiera dejado de fluir. Miré a mi alrededor, esperando ver al hombre bajar del coche, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, el sudor corría por mi frente y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Encendí las luces del coche y revisé el asiento trasero con más detalle. Nada. No había ninguna señal de que alguien hubiese estado ahí. Entonces, miré mi teléfono para revisar el viaje en la aplicación, pero el servicio había desaparecido. No había registro del viaje ni del pasajero. Aceleré el coche y me alejé del lugar lo más rápido que pude. Mi respiración era entrecortada y mis manos temblaban sobre el volante. No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible que aquel hombre hubiera desaparecido sin dejar rastro? Estaba seguro de que lo había visto, que había estado sentado ahí, pero ahora parecía como si todo hubiera sido un sueño, una pesadilla. Esa noche llegué a casa antes de lo planeado. Mi esposa notó mi palidez y
y me preguntó qué había pasado. No quise contarle. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que acabas de llevar a un pasajero fantasma? Pasaron los días, pero la experiencia me siguió persiguiendo. Cada vez que conducía de noche, especialmente cerca de la colonia Doctores o de la ruta hacia el Panteón de Dolores, no podía evitar sentir algo que me observaba. Incluso llegué a preguntar con otros taxistas si habían vivido algo similar. Fue entonces que me enteré de las historias. Al parecer, no era el único que había recogido a aquel hombre. Varios taxistas reportaron haber visto a un pasajero que pedía ser llevado al Panteón Dolores, solo para desaparecer antes de llegar. Algunos decían que era el espíritu de un hombre que había muerto en un accidente trágico cerca de la entrada del panteón, mientras que otros creían que era algún tipo de entidad atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Desde entonces, evito conducir por la colonia de Doctores después de medianoche. No quiero arriesgarme a encontrarme con ese hombre de nuevo, porque sé que si lo vuelvo a ver, algo mucho peor podría suceder. Mi nombre es Javier y soy un conductor de taxi en Mérida, Yucatán. Llevo más de 5 años trabajando en esto, y aunque he tenido algunas experiencias raras, lo que me ocurrió hace unos meses en la carretera Mérida-Progreso fue algo que jamás olvidaré. Esa noche cambió por completo la manera en que veo mi trabajo, y no es algo que pueda compartir fácilmente sin que la gente me mire como si estuviera loco. Era una de esas noches calurosas y húmedas típicas de Yucatán. El reloj en el tablero marcaba la 1 de la mañana. El calor de día aún se sentía en el aire, pero la brisa nocturna lo hacía más soportable. Había dejado mi último pasajero en el centro de Mérida y estaba considerando regresar a casa cuando recibí una solicitud de viaje. Era para ir a Progreso, un destino bastante común, especialmente entre los turistas y los locales que tienen casas en la playa. Lo que llamó mi atención fue que la solicitud venía desde la calle 60, justo en la intersección de la avenida Colón, un lugar bastante concurrido durante el día, pero que a esa hora estaba completamente desierto. No dudé en aceptar el viaje. La tarifa era buena y la carretera estaba vacía. Sería un recorrido rápido y sin complicaciones. Cuando llegué al punto de recogida, vi un hombre de pie en la acera. Era un joven, tal vez en sus 30 años, vestía de manera casual, con una camisa de manga larga y unos pantalones de mezclilla. Parecía tranquilo, aunque su postura era algo rígida. Me hizo una señal para que me acercara, y cuando lo hice, subió al asiento trasero sin decir mucho. A Progreso, por favor, dijo con una voz baja y seria. Me pareció un poco extraño, ya que la mayoría de las personas que van a Progreso están de buen humor, especialmente si vienen de alguna fiesta o de la playa. Sin embargo, no le di mayor importancia. Aceleré y nos pusimos en marcha. La carretera Mérida-Progreso es un tramo de unos 30 kilómetros, generalmente bien iluminada y bastante transitada. Sin embargo, esa noche todo estaba más oscuro de lo normal. No había muchos coches en la carretera, y la niebla comenzó a aparecer cuando apenas íbamos avanzando unos kilómetros. El silencio en el coche era absoluto. El hombre no decía nada, solo miraba por la ventana, aunque el reflejo en el retrovisor mostraba que su rostro estaba inexpresivo, como si no le importara nada. A medida que avanzamos, el ambiente se volvió muy pesado. El aire dentro del coche parecía denso, y aunque la temperatura del exterior era cálida, sentí un frío repentino. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. Intenté entablar una conversación para aliviar la incomodidad. ¿Vas a una fiesta en Progreso?, le pregunté. El hombre no me respondió. Solo seguía mirando por la ventana, como si no me hubiera escuchado. Decidí no insistirle más, y me concentré en la carretera. A medida que nos acercamos a Progreso, el mal presentimiento que había tenido desde el principio se intensificó. De repente, cuando estábamos a mitad de la carretera, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El coche perdió potencia por un momento y sentí cómo el motor se apagaba. Frené el coche y me detuve a la orilla de la carretera,
intentando entender qué estaba pasando. El hombre seguía en el asiento trasero, pero ahora su postura era diferente. Estaba completamente inmóvil, su cabeza inclinada hacia adelante y su cabello le cubría parte del rostro. «Aquí fue», dijo de repente, con una voz baja y apagada. Su tono me heló la sangre. Miré por el retrovisor y vi que su rostro había cambiado. Su piel, que antes era normal, ahora era grisácea, y sus ojos eran completamente negros. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El miedo me paralizó. Aquí fue donde morí, repitió, y una especie de sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. El terror me invadió de inmediato. Quise salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera sofocando. Volteé para enfrentar al hombre, pero ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío. No había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Salí del coche, respirando con dificultad, y miré a mi alrededor. La carretera estaba completamente desierta. Solo el sonido del viento y la lejana brisa del mar rompían el silencio. Pero entonces lo vi. A unos metros de donde me había detenido, una cruz de madera se levantaba al borde de la carretera. Una de esas cruces que se colocan en memoria de alguien que ha perdido la vida en un accidente. Me acerqué temblando. La cruz era vieja, casi cubierta de vegetación, pero el nombre tallado que aún era visible, no lo olvidaré jamás. Era el mismo nombre del pasajero que había recogido esa noche. No pude volver a manejar solo esa noche. Llamé a un amigo para que viniera a buscarme y me llevó de regreso a Mérida. No le conté lo que había pasado. No podía explicarlo. Pasé días sin volver a trabajar en la carretera Mérida-Progreso. Cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío que recorre mi cuerpo. Con el tiempo, hablé con otros conductores y me enteré de que no fui el único que había recogido a aquel hombre. Al parecer, su espíritu sigue vagando por la carretera, buscando un viaje que nunca completará. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.